Hola, muy buenas tardes, tengan todos. Estamos pues muy contentos de poder presentar con ustedes esta charla. Mi nombre es Paloma Guzmán, soy colaboradora en el Foro Monterrey, soy directora de una organización que se llama PACES. Tenemos más de 13 años trabajando en temas de cultura de paz y participación ciudadana. Y el día de hoy me encanta presentarles a nuestro invitado, Carlos Pinto. Les voy a platicar un poco de Carlos Pinto y ahorita él mismo se presentará. Carlos Pinto es arquitecto y diseñador independiente, investigador y desarrollador de trabajos profesionales de urbanismo. Él es decano de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad de San Buenaventura de Cali, profesor invitado en varias universidades internacionales en temas de movilidad y presidente del Grupo Urbano Medellín. Es el fundador y coordinador general de la OSEA, Organización Colombiana de Estudiantes de Arquitectura. Es coordinador de los encuentros nacionales de estudiantes Tridimensiudad y Ciudad Barcelona. Es gestor del capítulo de estudiantes de la SCA, que es Sociedad Colombiana de Arquitectos de Antioquia. Y sin más preámbulos, te doy la bienvenida, Carlos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta charla. Gracias a ti, Paola, y a los organizadores de este evento. Un saludo a todos los que nos están siguiendo a través de los medios y de las redes. Gracias, Carlos. Y bueno, Carlos, la charla de hoy, este conversatorio que vamos a tener, es acerca de caminar la ciudad. Cuéntanos para ti o todo este desarrollo que estás trabajando, ¿qué significa caminar la ciudad? Vale, es una historia un poco larga. Mencionaste algunas cosas que ya fueron, que no son hoy, pero que ya fueron. Yo fui en el pasado a una estudiante medianamente activista y cuando era estudiante de arquitectura tuvimos algunas actividades estudiantiles que tenían de todo menos recursos económicos. Y entonces allí surgió que una de las principales estrategias metodológicas era salir a la calle. Además era el lugar por excelencia en el que nos encontrábamos los estudiantes, en torno a una cerveza, una conversación, pues encontramos que la mejor metodología era salir a la calle y caminar. Entonces, los primeros encuentros que se realizaron en Medellín en el año 97, 98, tenían como base metodológica unas conversaciones con nuestros profesores en la ciudad de Medellín y luego caminatas por la ciudad como comprobación y testimonio, además con la intención y el deseo que tenían todos los estudiantes que venían a nuestra ciudad de conocer, ¿no? Esto se fue depurando en el tiempo por azares de la vida. Terminé estudiando en Barcelona y estudiando en Barcelona pues estas cosas de que cuando te gustan los jaleos te persiguen a ti, y entonces terminé siendo de alguna manera como un enlace entre los estudiantes del doctorado de urbanismo y la escuela, y en las reuniones con la organización estudiantil de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Barcelona, los chicos alguna vez les conté las experiencias que habíamos tenido y se nos ocurrió en el año 2004 realizar un evento emulando aquel evento que habíamos realizado en Medellín, que se denominó Tridimensiudad Barcelona 2004, que tenía como objeto pues discutir y entre otras medianamente cuestionar la realización de un evento que se realizaba en Barcelona en ese momento, que era el Fórum de las Culturas. Nosotros éramos una cosa así como unos outsiders de ese evento y los estudiantes les planteamos lo mismo, la misma metodología que con los profesores locales hacíamos unos conversatorios y que salíamos a caminar a la ciudad. Lo cierto es que el evento, esta vez, los eventos de Colombia en Medellín habían tenido gran aforo. El evento del 1998 había roto todos los récords. Habíamos tenido 1.200 estudiantes entre estudiantes foráneos y los locales, mientras que en Barcelona vinieron muy pocos. Sin embargo, el éxito del evento de Barcelona tuvo que ver con que al inicio del evento, previo al evento, la escuela nos propuso que tendríamos que generar una dinámica que convocara a los estudiantes locales y que ellos quisieran participar. Así fue como planteamos un curso, una asignatura de libre elección, un ALE, que tenía una metodología y era simple, realmente fue un tema de sentido común. Resulta que todos los estudiantes que veníamos de fuera
teníamos una queja generalizada y era que soñábamos con ir a una ciudad que nos habían vendido ideal de Barcelona y cuando llegábamos a la escuela lo que nos encontrábamos era una imagen un poco anodina como de los profesores en clase con diapositivas, unos señores con esta imagen clásica de un profesor de arquitectura enseñando a través de unos slides. Y nosotros le propusimos a los profesores, venga, tienen un conocimiento increíble, estamos en una ciudad que transpira historia de arquitectura y urbanismo en sus calles, ¿por qué no salimos a la calle a caminar? Fue un total éxito. En principio íbamos a hacer un curso, pero se vinculó tanta gente que tuvimos que abrir 2 grandes grupos y la metodología era muy sencilla. Planteamos unos itinerarios cada semana con arquitectos de la escuela y algunos invitados de afuera que nos llevaran a conocer una ciudad que no estuviera en las guías convencionales turísticas y que además nos permitiera revisar cosas que de otra manera no conoceríamos. Es como, por ejemplo, además había una cosa muy particular y es que los profesores eran reconocidos porque tenían un tema en patrimonio, en historia, en forma urbana, yo qué sé, pero luego cada uno tenía una afición particular que era como, era su vida, eran temas de vida. Recuerdo en particular uno y era un señor que se llama Miquel Domingo, era reconocido en la escuela porque daba clases de forma urbana, pero era un conocedor de los trenes y nos llevó a caminar por los antiguos trazados del tren de Barcelona, un recorrido que de otra manera no hubiéramos podido hacer nunca. Y con el conocimiento de él, pues fue fantástico. Otro profesor, además de ser arquitecto, era teatrero, nos llevó a las tramoyas de distintos teatros que tampoco los hubiéramos conocido de una manera convencional. Los profesores que habían trazado el recorrido de la maratón de los Juegos Olímpicos de Barcelona nos llevaron a reconocer más el Montjuïc y entonces fue fantástico de la mano de ellos descubrir la historia de los Juegos Olímpicos y de la montaña mágica de Barcelona. En fin, fue realmente mágico. Y el trabajo de los estudiantes al final del curso era plantear un itinerario alternativo, un itinerario diferente que le pudiéramos ofrecer a esos estudiantes que vinieran de fuera. El curso se volvió muy famoso y aunque no tuvimos el mismo éxito de los aforos de otros eventos, pues fue muy divertido, caminamos por la ciudad, conocimos muchas cosas, vino gente de diversos lugares, pero fue tan importante el evento que la escuela nos propuso darle continuidad. Y entonces empezamos a hacer el curso en el cuatrimestre de primavera y además empezó a vincularse tanta gente, incluso estudiantes locales que venían de provincia, querían conocer la ciudad de Barcelona de una manera diferente. Empezamos a especular con alternativas de recorridos y fue realmente fantástico. Al cabo de unos años, pues yo partí de la ciudad, pero yo creo que no había pasado un año que me había ido y recibimos un premio a la innovación en la educación, un asunto únicamente de sentido común, se ganó un premio a la innovación en la educación. Fue pues, para nosotros una gran alegría. El curso aún sobrevive, como en Europa hay tanto dinámica de intercambio estudiantil y hay estudiantes Erasmus, pues muchos estudiantes migraron a sus universidades, llevaron la semilla de caminar la ciudad y empezamos a tener otras dinámicas. Dentro del curso también llevamos estudiantes de la ciudad de Barcelona a Lisboa, a caminar Lisboa. Algún estudiante nuestro en Roma montó Caminar en Roma. Los profesores de Lisboa que tenían una relación con nosotros montaron permanentemente un curso de Caminar Lisboa. Luego un profesor de Montevideo montó Caminar Montevideo. Al regreso a Colombia, pues yo monté un curso de Caminar Medellín, el cual además estuvo asociado a diferentes eventos y se constituyó en una metodología. Con el correr del tiempo, pues descubrimos la potencia que tiene estar en contacto directo con el espacio y además lo abrimos. Ya no fue únicamente a estudiantes de arquitectura, sino que tuvimos una apertura para que todo el mundo se acercara y se aproximara a una ciudad inédita, siempre con la intención de ir a los lugares que convencionalmente no irías, recorridos inéditos que nos podría hacer o ir de la mano de un comunicador, de un escritor, de un fotógrafo,
Y bueno, ha sido una experiencia increíble, lo hemos hecho y lo hemos implementado en muchas actividades académicas, ya digo, no únicamente con estudiantes de arquitectura, y se ha convertido en una experiencia importante. Y dentro de caminar la ciudad, también tuvimos en algunos casos la experiencia de imprimir unos planos gigantescos que se denominaron plano plenum. Eran una especie como de juguetes urbanos que queríamos implementar, el cual entiendo ya se replicó también en Monterrey y que han sido pues también hacen parte de la experiencia de aproximarnos y entender la ciudad de una manera diferente. Yo creo que esto es más o menos el contexto en el que se ha gestado y que ha derivado en el asunto de caminar la ciudad. Un profesor, perdón, falta decir, un profesor de la escuela heredó el curso y al cabo de unos años editó un libro. Yo aparezco por allá en una notita al inicio como uno de los gestores. Editaron un libro, primero en inglés, Walking City, y luego hubo una segunda edición donde de pronto la nota creció acerca de nuestra participación de lo que hicimos los Tridimen Ciudadanos. Y también sacaron Caminar la Ciudad. Hoy pues intentamos, yo hoy soy director, soy secretario de la oficina de planeación de un municipio del área metropolitana del Valle de Aburrá, donde está Medellín, y el municipio donde yo trabajo se llama Bello. Y esta es una de las metodologías que ya tengo aprendidas. Salimos a caminar con los funcionarios y con diversas grupos poblacionales que hacen parte pues del ejercicio que desarrollamos allí. Así es que es más o menos pues como el contexto que te podría dar de caminar la ciudad. Pues primero que nada, muchísimas felicidades, Carlos, por los logros, pero también por haber llevado, o sea, todo este proceso, ¿verdad? No nada más en estos espacios y cómo ha impactado otras ciudades. Y no sé si pudieras contarnos también un poco de todo lo que uno puede descubrir al caminar la ciudad, ¿verdad? Tú comentabas temas de historia, temas que no puedes llegar o no pudiste haber conocido en otros espacios, pero también a lo mejor ciudadanos que nos están escuchando y habitantes aquí de Monterrey y de otros espacios de México que nos puedan escuchar, bueno, ¿qué puedo descubrir yo al caminar o cómo al caminar la ciudad lo puedo hacer de una manera como intencional, ¿verdad? Reconociendo toda la identidad, toda la historia, todo lo que aqueja a la ciudad, pero cómo podemos también nosotros como implementar estas metodologías desde las trincheras que podamos estar viviendo, ¿no? Claro que sí, Paloma. Yo me voy a, cuando estábamos preparando esto, tengo que confesar que yo ya tengo completamente incorporado la filosofía de caminar la ciudad, ¿no? Y me invitan a eventos en los que se habla de movilidad limpia y hablamos de caminar la ciudad desde la experiencia que nosotros hemos tenido. Pero lo cierto es que al inicio nosotros también definimos una filosofía de trabajo que tiene como 6 líneas importantes que yo hoy podría compartir con ustedes y que las tuve que buscar para recordarlas. Digo, las tengo incorporadas, pero aquí tengo mi pastel que me ayuda a recordarlo. Primero, entender que la ciudad es de todos. Esta idea original de que hay algunos que son los poseedores de toda la verdad y que conocen la ciudad mucho, esa idea está en contra de la idea de caminar la ciudad, porque seguramente lo que hay que es desandar las ciudades que tenemos ya muy vistas. Y la idea es identificar esas múltiples ciudades. Yo creo que además el origen de la palabra tridimensional tiene que hablar con múltiples dimensiones de la ciudad. Y hay tantas miradas de la ciudad como ciudadanos y además como estados de ánimo tengamos sobre ella. Entonces, lo primero es que la ciudad es de todos y es interesantísimo escuchar y entender esta idea. Y para ello te voy a ejemplificar algo. Yo a los cursos que hice, por ejemplo, en Medellín con algunos estudiantes previos al Foro Urbano Mundial, invité a algunas personas y algún día una persona que habíamos invitado para que nos llevara a reconocer las instalaciones deportivas de la Villa Olímpica en Medellín no podía y nos canceló faltando horas, 2 horas para la reunión. Era una reunión con estudiantes de distintas facultades y era mi responsabilidad hacerlo. Procuro que siempre haya un invitado, que no sea yo mismo quien haga el curso, y entonces no sabía quién invitar, pues recurrí a ese que nunca te falla, que es un familiar. Llamé a mi hermana
Entonces le dije a mi hermana, que es médico y trabaja con riesgos cardiovasculares, o en ese momento trabajaba con riesgos cardiovasculares, y le dije que si nos podía acompañar a hablar de caminar la ciudad, lo que para ella desde la salud podía representar. Ha sido una de las clases más interesantes y menos programadas que hayamos tenido. Nos empezó a preguntar unos datos antes de empezar a hablar. No, yo desconocía que tenía un club de caminantes que salían en la mañana, viejitos. Bueno, ella nos explicó además ese día que cada vez menos viejos la visitaban y cada vez más gente más joven tenía riesgos cardiovasculares, precisamente, entre otras, porque no caminaban. Y nos preguntó unos datos y la mayoría tomamos los datos de altura, peso, edad, no sé qué, y al sacar una ecuación salió un número y nos preguntó cuál era el número, y de 30 y tantos, 40 que estábamos en el recorrido, por ahí un 80, 85% estábamos en riesgo cardiovascular, con lo cual fue una sorpresa. Y nos explicó que caminar la ciudad, que caminar, un ejercicio regular, además con la condición humana de caminar, nos es inherente, caminar como mínimo 30 minutos al día, despojados de tecnología, porque lo queremos hacer y por salud, es fundamental para no correr riesgos cardiovasculares a largo plazo. Todos los días, no reservar la caminata únicamente para los fines de semana, sino todos los días procurar caminar 30 minutos. Sorprendente, las ciudades de todos, ¿no? Entonces, ahí la primera. Lo segundo, las otras ciudades y mi ciudad. Intentar descubrir esas ciudades que hay de los otros en mí, o las ciudades mías que hay en los otros. Hay un asunto divertidísimo ahí, y es que intentábamos a través del ejercicio de cartografías urbanas identificar cosas, y tuvimos el primer plano plenum. Fue un plano completamente miserable, no teníamos dinero, imprimimos el plano en papel bond gigantesco, no se veía, en un sol inmenso ahí en Plaza Cataluña en el verano, perdón, en la Plaza de la Catedral, en pleno verano, y imprimimos esto y pusimos un plástico encima, y las personas podían rayar el plano con rotuladores y poner unas marcas allí. Resulta que fueron unos planos, fue un plano fantástico, lo rayamos entre todos y encontramos puntos afines. Fue una cosa divertidísima, fue realmente de las mejores experiencias que hayamos tenido en los cursos de Barcelona. 2. 3. El lenguaje de la ciudad. La ciudad está expresada a través de múltiples lenguajes. No es únicamente ni cartográfico ni aerofotográfico. Algunos técnicos se remiten a la ciudad mostrando fotografías, otras personas se remiten a la ciudad hablando de estadística, pero para nosotros la ciudad está relatada a través de la literatura, a través del cine. En los cursos teníamos ejemplos bellísimos a través de cómo algunos directores pues habían retratado las ciudades. El ejemplo, por ejemplo, de Woody Allen, que siempre estuvo haciendo películas en Nueva York, y cómo vio la Nueva York de distintas maneras. O el caso contrario, bueno, aunque él ya luego mutó a otras ciudades por temas de incentivos tributarios y demás, pero el caso al otro extremo de Wim Wenders, que cada uno de sus películas tenía como uno de sus actores principales precisamente una ciudad. Una cosa bellísima como Lisbon Story, etcétera, etcétera. Cada película tenía un contenido importantísimo que tenía que ver con las ciudades. El lenguaje de las ciudades, impresionante, maravilloso, y lo encontramos a través de distintas expresiones. Entonces, ahí era como una gran apertura para hablar con nuestros estudiantes o con todo el que se aproxima a caminar la ciudad, de cómo podemos entender la ciudad a través de distintos lenguajes. Uno de los que más me gusta a mí es el de la música, y tenía un curso en el que hablaba en particular del amor que tengo por la salsa, y arrancábamos preguntando si la gente sabe dónde surgió la salsa, y todos empiezan a especular y se sorprenden al entender que la salsa nació en Nueva York, y contamos una historia de esa Nueva York donde surgió a propósito de unos temas de migración, esa mezcla que llamamos hoy salsa. Ahí vamos ya con 3. 4, disfrutar la ciudad, entender que es un goce, que cada una de las cosas cuando sales a la ciudad es un goce. Eso para nosotros era clave.
el curso de Caminar la Ciudad, las actividades de Caminar la Ciudad tienen que ser divertidas. O sea, el componente lúdico es fundamental para entender la ciudad de una manera diferente. Vamos en 4, 5, aprender haciendo el recorrido. O sea, esto surgió de esa idea del curso que veíamos a un profesor mostrándonos diapositivas. Esa es una única, y además es aburrida, teniendo en cuenta que siempre estás en un lugar que está dispuesto a enseñarte 1000 cosas. Entonces el recorrido se convirtió fundamental en el asunto y es como la base y la génesis de la experiencia de Caminar la Ciudad. Y por último, es una cosa que los engloba a todos, el sexto, es el viaje, una experiencia total. Entender que voy a poner un ejemplo de hoy. Estamos programando un viaje para llevar a unos funcionarios de la administración a conocer unas ciudades europeas. Creemos que deben conocer unos referentes, entre otras, pues creo plenamente, eso sería motivo de otra conversación en otro momento. Creo plenamente en la idea del viaje como experiencia importantísima de formación. Y entonces queremos hacer un viaje y empezamos a programarlo y hablando con otros interlocutores de esos lugares, a los posibles lugares donde vamos a ir. Alguien me decía, pero tienen que recorrer primero su ciudad, y tiene toda la razón. De hecho, es una de las filosofías que planteamos con nuestros estudiantes. Hay que disponerse en tu propia ciudad con una actitud de turista y con los ojos abiertos y los oídos alerta, completamente predispuesto, con una actitud diferente a la que recorres de manera habitual tu ciudad, y vas a descubrir una ciudad completamente distinta si tienes esa actitud que tiene Presto, el que está de viaje, el que tiene la idea y el deseo de conocer algo y tiene unos ojos distintos para ver la ciudad. Entonces el viaje, la idea del viaje es como la que encierra toda esta experiencia de los 6 elementos que componen la idea de caminar la ciudad. Muchísimas gracias, Carlos, y esperamos poder pues tomar apuntes, ¿verdad? Todos los que nos escucharon, tomar apuntes, y si no, también buscar más acerca de esta metodología y más acerca de esta invitación. Y Carlos, a manera de conclusión, a nuestra audiencia, a la gente que quiere saber más, ¿cómo podemos invitarles? ¿Cuál puede ser tu conclusión y también invitación a todos acerca de animarnos a caminar la ciudad, ¿verdad? Estos viajes en nuestras ciudades, pero también ser intencionales, ¿verdad? En los espacios que estemos, todo lo que podemos conocer acerca de una ciudad y su gente a través de caminarla. Bueno, yo creo que aquí voy a recordar uno de los elementos que dio origen al proyecto. Cuando conocí la ciudad de Buenos Aires, era un estudiante, un imberbe, seguí siendo un imberbe toda la vida, pero era un jovenzuelo que había ido a conocer Buenos Aires y buscando algunas guías in situ, cuando esto no había tantas redes, fue en el año 96, 97, si no estoy mal. Cuando fui a conocer la ciudad, me topé en una librería con una guía dirigida a niños y fue la mejor guía que tuve para descubrir la ciudad. Yo creo que en conclusión, si analizamos algunos de los elementos que te he relatado de esta historia de caminar la ciudad a lo largo de estos minutos, vas a encontrar algunos elementos que terminan siendo como un factor común que tiene que ver con la capacidad de asombro que se menciona en el libro del Mundo de Sofía. O sea, no podemos perder esa capacidad de asombro que es la que nos conecta con ese niño interior que nos ayuda a descubrir la ciudad de una manera diferente. Y créeme, primero, que la ciudad es un objeto cambiante que todos los días nos puede enseñar. Además, hoy cada vez más la tecnología pues es un argumento de transformación de esa ciudad y todos los días debemos aprender nuevas formas en esa ciudad. Entonces, recuerdo que la base de esa guía era como un argumento de esa famosa idea de la ciudad educadora. La ciudad nos educa, nos enseña, está ahí dispuesta y depende un poco de la actitud que nosotros tengamos y de mucho sentido común. Necesitamos formar a nuestros jóvenes en valores urbanos y cívicos si queremos transformar nuestras ciudades y la relación que tenemos con ellas.
pero además muchos de nosotros somos todos unos niños en la ciudad que todos los días aprendemos. Yo creo que esa es como la base y la esencia del ejercicio de caminar la ciudad, y todos los días podríamos salir, incluso hacer el mismo recorrido, y todos los días tendríamos experiencias diferentes porque la ciudad cambia, muta, se transforma, tiene climas, olores, sabores distintos, y es lo que yo creo que la base, la esencia, la magia que tiene el proyecto de Caminar la Ciudad. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas felicidades. A manera personal, me dejas con un gran reto y una gran invitación, ¿verdad? De salir, ¿verdad? Si construimos y somos parte de la ciudad, conozcamos nuestra ciudad y todo lo que hay en ella y cómo está en esa constante construcción, ¿verdad? Y cómo también nuestras identidades están en constante construcción también en nuestra ciudad. Y pues a caminarla. Muchísimas gracias, Carlos, por este tiempo. También, si queremos saber más de ti, ¿cómo podemos encontrar más acerca de tu trabajo para la gente que también quiera conocerlos ya de manera de cierre? Claro que sí, a través de a través de las redes, @Trim en Ciudad, Trim en Ciudad en Facebook, en Twitter, en Instagram, Trim en Ciudad. Hay algunas cosas de arquitecto, de urbanista y de docente, pero a través de las redes podemos entrar en contacto. Y espero pronto ir a Monterrey porque es una de las deudas que tengo en México, entonces ya iremos a caminar Monterrey. Perfecto, aquí vas muy bienvenido. Que tengan muy bonitas noches. Muchas gracias a todos por poder sintonizarnos y un saludo a todos. Vale, gracias. Chao.